Muy buenas tardes a todos los que se conectan con nosotros en Diálogo Abierto. Desde los estudios de Forest City otra vez nos encontramos para esta sesión muy especial, porque es la última sesión, si Dios quiere, de el estudio de Hechos que estamos analizando ya hace prácticamente un año y varios meses que hemos estado estudiando versículo por versículo el libro de Hechos, y hoy llegamos al final de este libro que lo estudiamos con el propósito de poder aplicar los principios a nuestra vida, no solamente personal, sino a nuestra vida comunitaria. Y yo por lo menos he aprendido mucho, y por eso quiero desafiarte para que allí en los comentarios, en el chat, si estás escuchando, no importa cuándo escuches este programa, puedas poner qué fue lo que aprendiste durante esta recorrida, durante este año y 2 meses. Quizás no estuviste en todos los programas, pero sí rescataste algo que te hizo ver algo que no habías visto nunca, o algo que aprendiste para tu vida y para la vida de la iglesia. Y por eso, si quieres participar de esto, por favor ahí usa el chat y pon lo que aprendiste. Entonces, bienvenidos, y hoy entonces vamos a finalizar con el estudio de los Hechos. Muy bien, estoy aquí con Sami y con Daniel. Estamos nuevamente acá para finalizar esto, y entonces yo quiero comenzar con una pregunta con ustedes. Si ustedes tienen que decir algo que aprendieron de Hechos, y yo sé que ustedes no estuvieron en todos los programas, pero sí estuvieron. Daniel, vos también hablaste de Hechos, o sea, en el secreto de la vida. ¿Qué es lo que más les llama la atención de Hechos? ¿Qué es lo que ustedes últimamente han aprendido de Hechos? Para mí es la dependencia simplemente del Espíritu y de Dios y de la iglesia como tal. Como sé que siempre hemos estado hablando del institucionalismo y eso, pero no se veía tanto así, sino era como una comunidad que era más dinámica. Y ves que todo es el Espíritu dirigido, dirigiendo todo. Y ellos dejándose llevar no simplemente por a ver qué dice, aunque tenemos ejemplos en que el concilio pues da su opinión y eso, pero se ve que hay un sentido de comunidad en todo, del espíritu, y entre ellos mismos en comunidad. Que hay un sometimiento al espíritu, ¿no? Hay tensiones, pero se resuelven en el espíritu, ¿no? Y por eso el libro de los Hechos, según lo que dicen muchos, y por supuesto cuando lo estudiamos nos damos cuenta que puede ser así, no se tendría que llamar Hechos de los Apóstoles, sino Hechos del Espíritu, ¿no? Daniel, ¿qué fue lo que...? Y fíjate, prácticamente lo mismo, ¿no? Yo me quedo siempre con el poder del Espíritu transformador en la vida de la gente, ¿no? Porque cuando los discípulos se están despidiendo de Jesús, el evangelista dice que muchos dudaban todavía, o sea que parte de los discípulos hasta dudaban, no sé si dudaban de Jesús, de su resurrección, de su vida, pero comienzan un ministerio con una duda. Y tú ves al Espíritu Santo transformando corazones, haciendo de un grupo de gente que eran absolutamente nada, tremendos evangelistas, o sea, supliendo sus necesidades, transformando la mente. Impresionante lo que puede hacer el Espíritu. Algo más, perdona, que quería, para mí es lo simple que era lo que es la iglesia. Yo creo que ahora lo hemos complicado tanto, con tantos programas, con tantas cosas, que sea la luz, que sea aquello, que sea lo otro, y aquello es tan simple, tan sencillo, que es tan bonito. O sea, cuando tenés el espíritu tenés todo. Sí. Lo demás, por supuesto, en el espíritu es un aditivo, pero con el espíritu ya se puede cumplir la misión completamente. A mí lo que me ha llamado la atención de este libro, especialmente en esta vez que lo leo, es el hecho de, por ejemplo, cuando comienza el libro de Hechos, nosotros vemos que comienza con los apóstoles, con Pedro, con todos los de renombre, si podríamos decir, todos aquellos que estuvieron con Cristo. Y a medida que vamos avanzando en el libro van desapareciendo los grandes apóstoles y aparece un nuevo personaje que ni caminó con Cristo. Y llega a transformarse en el apóstol de más influencia. O sea, y veo la dinámica siempre de Dios, que Dios utiliza al menos para hacerlo más. Al que menos te imaginas. Al que menos te imaginas para hacerlo más. Al que menos daba a alguien decir, no, no podría ser nunca el que más influencia al cristianismo, termina siendo el que más influencia al cristianismo y termina, digamos, siendo el instrumento del Espíritu de mayor influencia, que es el apóstol Pablo, ¿no? Entonces eso me llama la atención, y por eso si hay alguien que está escuchando y dice, no, yo no puedo ser, o está pensando que no, su pasado no lo recomienda o algo por el estilo,
el libro de Hechos nos dice que Dios está dispuesto a usar a todos y especialmente en toda la Biblia vemos que Dios utiliza siempre al peor para poder dar gloria a su nombre. Entonces, bueno, vamos a terminar. Pablo había llegado a Roma, vimos que este viaje, después que estuvieron en la isla de Malta, se transformó en un viaje muy lindo. Italia es muy lindo, ¿no? Yo me imagino Italia y me da ganas de... es un país turístico y en esa época ya lo era también. Entonces va parando en la costa amalfitana, salen hermanos a recibirlo, me imagino que habrán estado en la playa haciendo cultos y eso es interesante. ¿Llegaron ahí a la costa amalfitana? Sí, llegaron a la Amalfitana. Unas cosas que me llamó la atención es que mis suegros viven allí. ¿Oh, sí? Y yo pasaba, ahora que los voy a visitar, pasaba por Terrachina, que era un lugar donde desembarcó Pablo y yo ni tenía ni idea. Y ahora cuando vuelvo a visitar a mis suegros, voy a ir ahí para ver dónde desembarcó Pablo, dónde lo recibieron los hermanos, dónde hizo cultos con los hermanos, ¿no? Si ahora es lindo como habrá sido en esa época. Sí, ¿no? Y era la capital del mundo en esa época, ¿no? Entonces, bueno, ahora llega a Roma y en Roma resulta que lo tratan muy bien y a Pablo lo dejan en una casa y a los 3 días que llega a Roma vamos a ver lo que sucede en el capítulo, entonces en el último capítulo. ¿El 17 en adelante? 17, sí, al 20. Dice, aconteció que 3 días después Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales, luego que estuvieron reunidos, les dijo, yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar, por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero oponiéndose los judíos, me vio obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado para verlos y hablarles, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Muy bien, entonces Pablo, acá vemos algo interesante de Pablo, algo que Pablo no puede dejar de hacer. Y él, a pesar de que ha sido llamado a trabajar por los gentiles, donde llega, piensa en sus hermanos judíos, que son los que les dan bofetadas a Pablo. O sea, son los que realmente no lo quieren, pero él sigue tratando de convencer a sus hermanos judíos de quién era realmente el Cristo y demostrarles que Jesús había sido el Mesías, ¿no? Entonces convoca a los 3 días, no perdía tiempo, a los 3 días ya convoca a los principales y los principales vienen a escucharlo. Y hay algo que les quiere, él dice, los principales ya él veía ciertos prejuicios que podían tener. Entonces él dice, miren, yo he sido acusado sin haber hecho nada en contra de las costumbres. Ahora, si ustedes hubieran sabido, hubieran recibido rumores de Pablo, cuando Pablo les dice eso, ¿qué hubieran pensado y hubieran sido judíos? Dice que, porque Pablo dice, claro, Pablo se estaba refiriendo a lo que pasó en Jerusalén. ¿Saben que se acuerdan que en Jerusalén él fue a hacer voto y ahí lo agarraron? Sí. Ajá. Entonces Pablo dice, yo estuve encarcelado y no hice nada en contra de las costumbres. Es más, por seguir las costumbres me encarcelaron. Ahora, si yo hubiera sido un judío, ¿qué le hubiera dicho? Si hubiera sabido lo que se habla de Pablo. Si ellos sabían lo que... Bueno, también lo más seguro no lo... Claro, pero yo lo hubiera refutado y le hubiera dicho, vos no hablás en contra de las costumbres cuando decís que no hay que circuncidarse. Cuando decís que esa es una costumbre que incluso en el Antiguo Testamento se habla como perpetua. O sea, sí, que es lo que nos hace parte. Claro, lo que nos identifica, eso nos identifica. Ahora fíjense, esto es algo muy interesante. Cómo el pueblo de Dios muchas veces utiliza para identificarse cosas que las hacen esenciales cuando realmente no lo son. Y son cosas que incluso hasta se pueden descartar. Claro. Y voy a tirar un tema que es muy controvertido, pero por ejemplo nosotros hemos utilizado en nuestra tradición eclesiástica utilizar el tema de las joyas como un tema de identificación. ¿Quién es? Aquel que no usa joyas es parte nuestra. El que usa joyas no es parte nuestra. Claro. ¿Qué criterio tan superficial para identificar a un cristiano? Sumamente. Es totalmente superficial. Entonces el que no usa joyas no tenemos ningún problema, pero puede criticar, puede chismosear, puede hacer un montón de cosas. O sea, no puede tener espíritu, puede vivir sin espíritu. Pero con que cumpla con esas cosas externas. Y el que usa joyas es considerado rebelde. Son criterios que no son bíblicos en absoluto, pero incluso con versículo por acá, versículo por allá, nos lo han enseñado como si fuera bíblico.
Te sumo un pensamiento más todavía. Yo entiendo lo de las joyas como algo que supuestamente te identifica externamente, pero piensa en esto. Cuando yo trabajaba en la radio, había una canción que no me la dejaban poner, que es bien conocida. O sea, cuando levanto mis manos, comienzo a sentir. ¿Tú te acuerdas? De Samuel Hernández. De Samuel Hernández. Bueno, yo no la podía poner. ¿Por qué? Porque decía levantar las manos. Levantar mis manos. O sea, es porque decía, bueno, si los que levantan la mano no son, en un momento de oración no son pueblo de Dios. Si tú eres pueblo de Dios, tú no levantas la mano. Ahora, qué ridiculeces que llegamos. Y con esto no nos estamos poniendo nosotros porque yo quiero decir que fui parte de esa tradición y todavía soy. Me estoy teniendo que desprender de muchas cosas. No desprender del adventismo, sino de las tradiciones que creamos los seres humanos, no importa en qué denominación. Así como nosotros estamos hablando ahora de esto en nuestra... En todas las denominaciones cristianas se generan estas tradiciones externas. Cuando falta el espíritu, comenzamos a hacer énfasis en identificarnos por cosas externas para suplir la falta del espíritu. Pero bueno, este no era el tema. Sí, no era el tema pero allí está Pablo entonces con los dirigentes. Y vamos a ver qué pasa con los dirigentes judíos, los ancianos judíos. Oye, una pregunta tengo. Dice en el verso 20, así que por esta causa os he llamado para verlos y hablarlos, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto en esta cadena. ¿Qué identificas tú, Sammy, Joel? ¿Quién es la esperanza de Israel o qué es la esperanza de Israel para Pablo? Sí, Jesús, sin duda. O sea, es porque él está predicando que Jesús es el Mesías, que lo rechazan. Y esa es la esperanza de Israel. Él lo que está diciendo, tienen que darse cuenta, es acá. O sea, ha llegado lo que hemos estado esperando por más de 2000 años, ha llegado y no nos damos cuenta, esta es nuestra esperanza. Y por eso nosotros tenemos que seguir con el mensaje. A veces frustra, porque uno ve a la iglesia y uno dice, wow, ¿por qué no entienden? Y uno quisiera irse, pero... Y uno vuelve otra vez y sigue, pero es porque... De ahí, yo entiendo a Pablo, es como que de ahí, si alguien no me hubiese predicado a Cristo donde yo estaba allí y no lo hubiese conocido. Ahora, yo quiero aclarar algo. Pablo nunca se fue del judaísmo. Lo que fue a predicarle a los gentiles. Salió del gueto del judaísmo, si podríamos decir, pero nunca dejó de ser judío. Ningún cristiano de acá dejó de ser judío. Fueron los judíos después que ya no los consideraron cristianos, perdón, que no los consideraron judíos a ellos. Pero ellos nunca se escaparon. O sea... ¿por qué? Porque ellos lo que estaban llevando era el judaísmo a su verdadero nivel. O sea, el verdadero judaísmo estaban predicando ellos con Cristo. Igual si hay alguien que está diciendo, yo voy a dejar la iglesia porque no me gusta, o algo por el estilo, acá no es cuestión de dejar nada. Es cuestión de llevar los principios al nivel bíblico, al nivel cristocéntrico, que debemos llevarlos para purificar el lugar donde estamos. Dios no nos llamó a ser cobardes, a escapar. Dios nos llamó a ser reformadores del lugar donde estemos. Y estoy hablando acá para personas, si estás en la denominación adventista, Dios te llamó a reformar la denominación adventista. Si estás en la denominación evangélica, Dios te llamó a reformar la denominación evangélica. Si estás en la denominación católica, Dios te mandó a reformar la denominación católica, levantando a Cristo en ese lugar. No pasa aquí si me voy o no me voy, si me escapo o no me escapo. Ahora, si te echan de un lado, bueno, no puedes estar tampoco en un lugar donde no te quieren. Jesús lo echaban en Jerusalén, se iba a Galilea. Lo echaban en Galilea, se iba a Jerusalén. Pero aún así, tú ves el espíritu de Pablo, que aunque lo siguen echando, él sentía ese deseo. Ese amor. Porque él veía a Cristo y él decía, yo quiero que ustedes conozcan a Cristo. Y Pablo tenía la ventaja de comprender a los judíos porque él había sido... uno así. Ellos. No se podía sentir superior como decía, yo me doy cuenta de todo y ustedes no se dan cuenta de nada. O sea, yo soy el que tengo la mente abierta y todos ustedes tienen la mente cerrada. Sí, les decía por ahí que tenían la mente cerrada, pero les decía, la tienen cerrada como yo la tenía cerrada. Tienen que quitarle el velo. O sea, el Cristo les tiene que quitarle el velo que ustedes están poniendo a Moisés y dejan de lado a Cristo. O sea, el método reformador de Pablo era levantar a Cristo. Exacto. Repito, el método reformador de Pablo es levantar a Cristo. Hoy en día nosotros tenemos reformadores de la iglesia que no es levantar a Cristo. También. Es reformar acusando a toda la persona que piense distinto. También. Escrachando en redes sociales y hablando mal y haciendo reuniones para todo el que piense distinto. Claro, pero esa gente, ¿cómo sabemos? Y ojo, podemos estar criticando ahora también, pero no estamos dando nombre y apellido. No.
porque eso es el punto, que nos damos nombre y apellido. Estamos señalando principios equivocados y principios correctos. La gente esta que se pone en internet a criticar al pastor tanto o al saca el videíto de esto, no le predica a los gentiles. Pablo, su principal misión era predicarle a los gentiles, pero entonces en ese de predicar a los gentiles buscaba a sus hermanos para que lo ayuden en este proceso de levantar la esperanza de Israel, ¿no? Entonces vamos a seguir, versículo 21, ¿qué dice? Dice, ellos le dijeron, nosotros no hemos recibido de Judea ninguna carta en relación contigo, ni ha venido ninguno de los hermanos a denunciarte o a decir algo malo acerca de ti. De paso, los judíos estaban bien organizados en todo el mundo. Y entonces, así como nosotros tenemos cartas de traslado y todo eso. El internet judío era ellos tenían también. Y ellos todavía a Roma no habían llegado cartas. ¿Por qué? Esto es una especulación mía, pero generalmente cuando las iglesias que están centro de la capital del mundo, los que están en el exterior o en Jerusalén son las iglesias liberales y por ahí no sentían que iban a ser apreciadas y ellos aparentemente no había llegado incluso todavía, claro, como Pablo nunca había estado en Roma, entonces tampoco no habían mandado emisarios, porque donde iba Pablo mandaban emisarios, ¿no? Desde Jerusalén. Y entonces no habían llegado todavía a ese tipo de cosas y posiblemente ahora con Pablo ahí, posiblemente ahora empezaran a mandar desde Jerusalén. ¿Y cómo sigue? Dice, pero nos gustaría que nos dijeras lo que piensas, pues sabemos que por todas partes se habla en contra de esta secta. Pablo les señaló un día para reunirse, y muchos acudieron al lugar donde se hospedaba, y desde la mañana hasta la tarde les habló del reino de Dios, citando tanto la ley de Moisés como a los profetas para convencerlos acerca de Jesús. Amén, hasta ahí. Entonces, fíjense que primero, esta gente tenía cierta apertura, estaba dispuesta a escuchar, que eso es fundamental en una iglesia. Las iglesias cerradas que no están dispuestas a escuchar no son iglesias. O sea, Dios crea la iglesia como una plataforma de diálogo, una plataforma de crecimiento, donde podamos todos compartir nuestras ideas y poder crecer. No podemos cerrarnos dentro de nosotros mismos, y generalmente el que se cierra dentro de sí mismo, ¿por qué es? Porque está inseguro de lo Muy que bien, cree. tiene miedo, claro. Tiene miedo. Fíjense, cuando los discípulos estaban reunidos el primer día de la semana y Cristo había muerto, dice que estaban reunidos el primer día de la semana por miedo a los judíos. Esa era la iglesia de antes del Pentecostés. Todas las iglesias que no han tenido un Pentecostés se encierran en las iglesias por miedo al mundo. O sea, me acuerdo cuando tú no quieres escuchar algo, ¿viste? Dices, digan lo que digan lo que digan, yo no quiero escuchar nada. Es que es muy fácil, es más fácil seguir una religión donde no tengo que estudiar, donde tengo que seguir tradiciones, donde no tengo que pensar mucho, antes que una religión que me haga pensar, que me exponga al mundo. Siempre que yo vaya a predicar a los gentiles, que vaya a predicar, voy a estar siempre expuesto a nuevas ideas. Y incluso Dios me va a dar la capacidad de enseñar, pero también voy a tener que tener la capacidad de aprender. Y entonces eso requiere que continuamente yo esté tratando de ver cuál es la verdad, no de acuerdo a lo que me dijeron, sino de acuerdo a lo que descubrí por mí mismo. ¿No? Y eso es algo que, lastimosamente, a pesar de que Dios creó la iglesia como un medio para crecer, muchas veces las iglesias se encierran en sí mismas y se transforman en un estanque. Y no solamente estancado. La iglesia, ¿no? Años atrás, tú eres mucho más joven que yo, por supuesto, Sammy, y un poco más joven que Joel. Pero ¿te acuerdas, por ejemplo, cuando los chicos nuestros querían estudiar psicología, por ejemplo? Ah, sí, que no. Bueno, estudiar psicología, ¿no? Era exponerte al mundo, o sea, a las cosas que te van a corromper tu fe, ¿viste? Igual cuando estaba estudiando, me acuerdo en la secundaria y eso, nos decían que había que estudiar para trabajar en la obra. Y el que trabajaba fuera de la obra se lo veía como secular. Era como que un encerrarse en sí mismos y no mezclarnos con no ser sal de la tierra. O sea, qué hermoso sería que estemos todos trabajando, que haya alguien cristiano, un astronauta que sea cristiano, un ingeniero que sea cristiano. O sea, en todos los lugares que seamos sal, que estemos allí. Ese es el ministerio de hoy en día. Es el ministerio de la Biblia. Coser carpas
para predicar a los gentiles y no estar simplemente meternos en un seminario estudiando 20 años para transformarme en un teólogo y después estar escribiendo artículos para que me aplaudan y me pongan premios entre los teólogos y me digan qué erudito que sos, cuando tendríamos que salir al mundo y tener una teología que sea comprensible para la persona que está viviendo en el mundo secular, ¿no? Yo tenía una amiga que era una de las presidentes mundiales de la Coca-Cola. Y esa mujer, una cristiana, una adventista, y ella nos contaba, o sea, a veces estaba, por ejemplo, en algún lugar del mundo y había un seminario, alguna cosa, una reunión de trabajo, y ellos sabían que el viernes por la tarde ella desaparecía porque tenía su relación con Dios y las respetaban, y te digo, una persona sumamente... Y eso es testimonio. Claro. Entonces, tenemos que salir de los guetos cristianos que hemos creado artificiales, esos guetos que nos encierran en nosotros mismos, que nos transforman en monasterios. El monasterio es un invento que no es para nada. Nosotros pensamos, el que se va al monasterio, que santo. No, al contrario. Un monasterio lo que hace es aislar a una persona de las personas y justamente mata la esencia de la religión, que son relaciones. Bueno, aislarnos no es parte del plan de Dios. La historia de la Iglesia Popular tiene muchísimos monstruos creados dentro de los monasterios. Claro, exacto, correcto. Y nosotros no podemos criticar a la Iglesia Popular cuando muchas veces estamos viviendo los mismos principios. O sea, yo no creo que esto es un problema de una iglesia especial. Es un problema del cristianismo en general, es un problema de los seres humanos. Y por eso esto es un llamado a salir de un mal espíritu y entrar en el espíritu verdadero del Espíritu Santo, digamos, entrar en el espíritu del Pentecostés, que ya esa iglesia que estaba encerrada por temor a los judíos, de esos discípulos que estaban con miedo antes de que Cristo resucite, en 50 días se transformaba en una iglesia abierta que salen a predicarle al mundo y ya no tienen más temor del mundo. Ahora salen a amar al mundo, que de eso se trata. Entonces, ¿cómo sigue? Versículo 24. Una de las cosas que me gustó es que Pablo dice que le enseñaba a través de la ley y los profetas. ¿Y de qué les recuerda eso? A Jesús. A Jesús. Y sabes que si hay algo que me fascinaría es poder estar en ese estudio bíblico. Porque yo todavía no tengo demasiado claro, o sea, estoy descubriendo cómo está Jesús en la ley y los profetas. Porque a veces pareciera como que la hemos leído de una manera que estamos tan centrados en los detalles de cada cosa que hemos perdido de vista a Jesús, ¿no? ¿Cómo leer el Antiguo Testamento a la luz de Jesús? Y eso lo tenía... hacerte una serie de los 10 mandamientos donde encontrar a Jesús en los 10 mandamientos, gracias a Dios, es una cosa que me abrió la cabeza hace pocos años, y ahí empecé a descubrir la centralidad de Jesús en el Antiguo Testamento. O sea, y bueno, eso ya me escucharon mucho hablar de eso, del primer mandamiento que está puesto, el cristianismo lo puso como una introducción, pero sin embargo es el primer mandamiento real como Dios lo dio a Moisés, donde él se presenta como liberador, que es un ejemplo de Cristo. O sea, Cristo está en el primer mandamiento que dice: yo soy tu Dios, tu Salvador, que te sacó con mano fuerte de tierra de Egipto. Ese es el primer mandamiento que está haciendo un anticipo de lo que es la muerte de Cristo y que hace que entonces toda la ley se transforme en una promesa de lo que el Espíritu Santo hace en nosotros, ¿no? Pero bueno, Jesús también tenía el mismo estudio bíblico y Pablo está siguiendo el mismo método de Jesús, ¿no? Y entonces que Pablo nunca lo escuchó, que nunca escuchó a Jesús. Que estaría súper interesante, ¿sabes?, ver eso, porque tienes razón. A veces uno lee, y estaba hablando con un muchacho el otro día y es complicado porque pareciera, si no leemos el Antiguo Testamento a la luz de Jesús, podemos ver dos caracteres de Dios. Claro, es que nos pasa lo mismo que a los judíos, que no podían aceptar a Cristo. O sea, si no lo leo a la luz de Jesús, voy a rechazar a Cristo. Me voy a quedar con un Dios diferente al que es y rechazo a Cristo. Entonces, es peligroso. Entonces, vamos al versículo 25, que fue... en el 24, ¿qué fue la reacción de lo que presenta Pablo? ¿Qué causa en estos dirigentes judíos? Que unos creen y otros no creen. Dice. Muy bien, ¿cómo dice entonces? Dice, y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. ¿Y cómo sigue? El verso 25 dice: y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra. Escuchen bien esto, porque esto es bien duro, ¿no? Lo que Pablo dice. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo:
ve a este pueblo y diles, de oído me oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y sus ojos se han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Y lee acá viene lo fuerte. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios y ellos oirán. Tremendo. Tremendo. O sea, ¿por qué? Porque Pablo le dice, habría que ser valiente, ¿no? Sí, me doy cuenta que ustedes, parecía que la mayoría no van a querer aceptar esto. Y bueno, acá se cumple la profecía de Isaías que decía, bueno, lo que leyeron, que no lo sé de memoria, pero que viendo no ven, o sea, o escuchando no oyen, y dice, el corazón de este pueblo se ha engrosado. Cuando ustedes le dicen el corazón se ha engrosado, ¿qué les suena a ustedes esa frase? Bueno, digo, engrosado no sé, pero endurecido lo que yo tenía aquí. No endurecido dice ahí. Como, no sé bueno, a mí lo que me suena es un corazón lleno de grasa que le cuesta latir, y para mí es la grasa del orgullo. Que es eso de sentirse superiores a todos, eso de el corazón se engrosa cuando empezamos a sentir que nosotros somos mejores que otros, que tenemos una verdad y que esa verdad, si no es dada por nosotros, no la va a dar nadie. Yo creo que todo eso hace engrosar el corazón. Ahora es interesante porque Pablo termina con una frase que dice, esto ya está profetizado. Y dice, ustedes no van a oír, pero los gentiles que ustedes tanto odian, eso sí lo van a oír. Entonces yo acá puse una pregunta. ¿Qué hace que un gentil pueda oír más que alguien que profesa ser parte del pueblo de Dios? Para mí hay algo que él, y el otro día alguien me estaba hablando de esto, acerca de la cultura de legado, lo complicado que eso es. ¿La cultura de qué? De legado. ¿Del legado? Ajá, de legado. Es como una cultura de legado. Básicamente es que no de tradición. Ajá, que nos acostumbramos a las cosas y es bien complicado cambiarlo. Entonces, cuando tienes una persona que es gentil, que esto es algo nuevo, diferente, algo refrescante, es más fácil recibirlo. Pero cuando tú te crees que ya todo lo tienes y que tienes toda la verdad, recibir una revelación nueva es bien es duro cambiar, porque a todos nos cuestan los cambios. Y cada vez que nos llega alguna verdad, tenemos que... Ahora, pero alguien que escucha esto puede decir, ve, por eso yo no me meto a ninguna iglesia. Porque al final lo que hacen las iglesias o las denominaciones es engrosarme el corazón. ¿Cómo le decimos a esa persona? Ahora, ¿será que no hay que meterse a una iglesia? Bueno, la iglesia de Jesús. ¿Qué es la iglesia? Somos parte ¿Y de un las cuerpo. denominaciones son necesarias o no? Bueno, no, quizás para organizarse. Iglesias hacen falta. Para organizarse quizás sí en ese sentido, pero para ser iglesia no. ¿Cuándo una denominación llega a ser un problema en vez de una bendición? Obviamente cuando el centro no es Cristo. Muy bien, o sea, es simple, la receta la tenemos, es fácil. No la queremos, es como los judíos, no queremos aceptar a Cristo. O sea, cualquier denominación, si quiere, pone en el centro a Cristo y se transforma en un movimiento. En un movimiento que incluso es beneficioso, es la mayor bendición. La iglesia es la mayor bendición que Dios dejó en la tierra cuando Cristo es el centro. Es que pero no queremos. Y el asunto es que creen que tienen a Cristo. Y eso es lo complicado. Que han confundido a Cristo con una teología sistemática. Exactamente. O sea, porque si tuvieran a Cristo, o sea, o si tuviéramos a Cristo, realmente lo mostraríamos en nuestra flexibilidad, en nuestra misión. O sea, los frutos del Espíritu. Yo creo que una de las cosas que pierde es cuando tergiversamos lo que es misión. Cuando empezamos a pensar que misión es estar sentado en juntas protocolares, cuando pensamos que misión es escribir cosas para nosotros mismos, es hacer el seminario de salud para que no nos muramos de colesterol alto. O sea, ojo, que son todas cosas buenas, pero cuando pensamos que esa es la misión realmente que Dios nos ha llamado a hacer, esas son todas cosas buenas, que hay que hacerlas también. Pero esa no es la misión. La misión es levantar a Cristo y no es levantar a Cristo, es mostrar a Cristo en nuestras vidas. Esa es la misión. Ahora, en la pregunta que escribiste, ¿no?, y que formulaste, ¿por qué los gentiles iban a recibirlo más fácil? Yo me acuerdo, a mí me gusta la historia, ¿no? Y alguna vez leía el hecho de que el tiempo en que Jesús llega era un tiempo donde la gente, si bien adoraban ídolos, pero estaban vacíos.
Ya no había una vivencia espiritual ni siquiera con los ídolos, una gente cansada, estaban vacíos, no tenían nada. Y como el mensaje de Jesús viene a darles una identidad y un sabor totalmente distinto, ¿no? Por eso yo creo que una persona no creyente, una persona hasta atea. El sábado yo mencionaba de un señor Lewis, de apellido, sí. Un hombre totalmente ateo, ¿no? O sea, y recibe el mensaje de Jesús y eso le pone a escribir un libro que tiene que ver con la alegría de Jesús. Es producto de que estaba vacío y es como un abono en el corazón, el mensaje de Cristo. Y el mensaje de Cristo nos hace, no nos encierra, nos lleva a hacer sal. Hacer sal. El gran problema es cuando las denominaciones se transforman en un contenedor por miedo al mundo. Y nos encerramos, somos como un salero donde está toda la sal y no queremos salir. Es como que le queremos echar ensalada al salero. O sea, meterle la ensalada dentro del salero, ¿no? Y es la sal que tiene que juntarse con la ensalada. Tenemos que las iglesias tienen que ser un lugar donde nos reunimos, o sea, ahora los templos estoy hablando, donde nos reunimos para celebrar algo, pero eso no es la iglesia. La iglesia tiene que estar mezclada en el mundo, tiene que estar metida en los trabajos, tiene que estar metida en las universidades, tiene que estar metida en todos los lugares. Tiene que estar metida en todos los lugares. Pero nos hemos encerrado, lastimosamente, con un miedo a la persecución. No, hay que salir. Hay que salir. Y entonces, ¿cómo termina el libro de los Hechos? Versículos 29 y 30. ¿Sami? 29 al 30. Al oír esto, los judíos se fueron luego de discutir largamente entre ellos. Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y allí recibía a todos los que iban a verlo. ¿Sigo hasta el 31? Sí. Y sin ningún temor ni impedimento les predicaba acerca del reino de Dios y les enseñaba acerca del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, acá termina el libro de los Hechos. Me parece, a mí me encanta cómo termina. Claro, no termina con la decapitación de Pablo, que después sabemos que Pablo es decapitado. Según lo que dice la tradición, Pablo es liberado. Y después es liberado, algunos creen que Pablo viajó un poco, otros creen que se quedó en Roma, según lo que se cree, ahora no me acuerdo bien los datos, de acuerdo a la tradición, unos 2 años parece que estuvo libre y después volvió de vuelta a la cárcel y entonces después fue decapitado. Pero me parece que termina hermosa la vida de Pablo, o sea, y termina realmente estando donde Pablo quería. Pablo quería estar donde está la gente, donde era el centro del movimiento mundial, él quería estar ahí para predicar a Cristo y que eso se esparza por todo el mundo. Y realmente Dios lo hizo, le concedió ese deseo. Me encantan esos 2 años, ¿no? Me imagino a Pablo, o sea, más tranquilo ahora. Tranquilo, no viajando, una casita, recibiendo gente para predicar, tiempo para escribir. Claro, y tiempo pues, es protegido por los romanos, porque los romanos le dan libertad y a la vez le tienen una custodia. Él esperando ese juicio que apeló César. Así que Dios proveyó lo que parecía una maldición, le proveyó como protección para que él pueda terminar su ministerio de una manera feliz, tranquila y haciendo lo que siempre quiso. Fue predicar a Cristo. Y bueno, quiero terminar esta sesión diciéndoles, no sé qué es lo que aprendiste tú durante todo este peregrinaje, pero quiero decirte que Dios te ha elegido a ti y nos ha elegido a nosotros para levantar a Cristo. No importa dónde estamos, no importa cuál sea la edad que tengamos, si nosotros tenemos ese deseo, Dios nos va a dar. No es un deseo nuestro, sino que es un deseo que puso Dios. Dios nos va a dar la oportunidad de levantar a Cristo donde estemos. Amén. Si no podemos salir de nuestras casas, como Pablo no podía salir de la casa, sin embargo venían a él. Si tú eres un viejito que no puede salir de tu casa y tú le dices a Dios, yo quiero levantar a Cristo, quiero primero mostrarte. A veces también nos volvemos viejitos y cada vez nos volvemos más, ¿cómo se dice? Cascarrabias, ojos y eso. Es necesario que el Espíritu Santo siga trabajando en ti, por más si eres viejito. Quizás no puedas salir, pero deja que el Espíritu Santo te transforme y deja que Dios te lleve personas para que tú les des testimonio de Cristo. Y yo estoy seguro, lo estoy viviendo un poco, o sea, no un poco, pero mi mamá me cuenta muchos testimonios. Ella ya está de edad avanzada, pero me cuenta cómo se levanta cada mañana pidiéndole a Dios que le dé la oportunidad de testificar de Él, y Dios le da la oportunidad. Es necesario que salgamos de nosotros mismos, que salgamos de nuestro comfort zone, que se dice acá, nuestra zona confortable, y
seamos sal de la tierra, que cambiemos nuestra manera de ser iglesia, porque eso no es iglesia. Encerrarnos en un templo, eso no es iglesia. Encerrarnos en un templo para escuchar programas lindos, no es iglesia. Eso puede ser parte, pero no es iglesia. Iglesia pasa fuera de un templo. Iglesia no se da en un templo. Iglesia es cuando somos sal en la tierra, es cuando predicamos a los gentiles. Iglesia no es estar cuidando que la iglesia esté pura, criticando al pastor que me parece que predica mal o criticando al hereje aquel, no. Iglesia es cuando yo tengo una verdad y no puedo quedarme callado y salgo a decirla, no hablar tanto del error, sino hablar más de la verdad que es Cristo. Y por eso te invito a que formes parte de este movimiento que Cristo está levantando por todos lados. Incluso Cristo está levantando en todas las denominaciones. En todas las denominaciones hay gente que está levantando a Cristo. En todas las denominaciones hay gente que está siendo llena del Espíritu. Y va a llegar un momento, de acuerdo a lo que dice la Biblia, que Dios va a unir a todas esas personas de todas las denominaciones, no en una nueva denominación, sino en la iglesia de Cristo que está viva desde que Adán pecó y que sigue viva y que va a estar viva al final para preparar camino para su venida. Una iglesia que ame al mundo y que al fin entonces predique la palabra de Cristo para que una gran multitud entre y entonces Cristo pueda venir a buscar a esa comunidad de creyentes. Quiero, antes de hacer la oración, vamos a hacer la oración primero y después, entonces, ¿quién oró al principio? Es que sabes que yo no sé, yo creo que no oramos. Yo creo que no. Oramos antes de comenzar el programa. Empezar el programa y después Bueno, entonces vamos a orar para terminar. ¿Quién quiere orar? ¿Sammy? Yo puedo orar. Padre, agradecido por tu amor, por los milagros que tú haces en nuestras vidas, por poder estar aquí compartiendo, aprendiendo tu palabra. Hemos llegado al final del capítulo del libro de Hechos y qué lindo es poder ver lo simple que es este movimiento, lo que tú siempre has querido. Lamentablemente, cuando analizamos lo que es lo que le llamamos iglesia ahora y lo vemos a la luz de Hechos, es muy diferente. Permítenos ser humildes para poder depender de ti y ver exactamente qué son los cambios que quieres que hagamos, para que podamos ser un movimiento vivo, para que no simplemente, como decía Joel en este momento, que estemos encerrados, haciendo programas, viendo programas, calentando bancas, viviendo un cristianismo quizás hasta falso, pero que podamos depender de tu espíritu, que nos movamos y que las personas sean lo que nos interese más que las cosas, Señor. Que cada día podamos crecer más en ti y que tú nos bendigas y sigas bendiciendo a las personas que están escuchando este programa, que también se animen y que tengamos el deseo de ser parte de tu iglesia verdadera. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, quiero decirles que la semana que viene ustedes van a tener una vacación de diálogo abierto. Ajá. No vamos a tener diálogo abierto. Hoy, si Dios quiere, el miércoles pasado mañana estamos saliendo con un grupo acá de Forest City a un viaje misionero a España. Les pedimos que estén orando por nosotros. Este año va a estar lleno de viajes misioneros. Les vamos a ir informando cada viaje que hagamos para que ustedes sean parte de esto, puedan orar. Y queremos que oren porque está viniendo un huracán acá a Florida. Milton. El huracán Milton, y está amenazando con ser bastante fuerte. Y estamos orando a Dios para que disminuya, que no haya un problema como fue hace unas semanas, el huracán Helen, que en el norte de Florida y en el norte o en Georgia y en South Carolina fue devastador. Le estamos pidiendo a Dios que Él toque para que haya bonanza y ese huracán se frene. También les pedimos para que nosotros salimos de Miami, si Dios quiere el miércoles tenemos que ir hasta Miami y quizás podemos evitar el huracán para llegar a España para este viaje misionero que tenemos en la isla de Mallorca, que vamos a estar allí con una pastora evangélica que nos ha invitado, que consideramos que es una hermana, que está unida a estos principios, que está también buscando que su comunidad de creyentes esté llena del Espíritu y viva de acuerdo a la Biblia, y vamos a compartir, que para nosotros es un privilegio tener esta oportunidad. Entonces recuerde, después, en 2 semanas vamos a empezar con la otra serie de Diálogo Abierto. Vamos a comenzar una nueva serie que va a tener que ver con cómo usted puede ser mejor persona en Cristo. Va a ser una serie apasionante que nos va a llevar bastante tiempo. Cómo usted puede ser una mejor persona en Cristo para poder relacionarse mejor con su esposo, con su esposa, con sus hijos, con sus amigos, para poder relacionarse mejor con Dios. Y vamos a analizar cuáles son los impedimentos que Satanás pone en nuestra vida para no poder
vivir la plenitud de esa relación con Dios, y entonces nosotros por medio del poder del Espíritu poder vencer, tener victoria y poder avanzar en el camino cristiano. Gracias por estar con nosotros, gracias Ami, gracias Daniel, Dios los bendiga y seguimos en contacto a través del canal de Forest City. Denle un like, escriba, comparta. Recuerde que nunca ha sido tan fácil hacer misión como en esta época y usted ha sido llamado a ser parte de ella. Dios los bendiga.